Mi gente, todo esto que está pasando con Colombia y Estados Unidos, o más bien con Donald Trump y el presidente Gustavo Petro, creo que se puede resumir en la siguiente imagen. Vean ustedes esto. Quiero escuadrones de la muerte en el perímetro las 24 horas. Quiero 10,000 hombres rudos. Y quiero 10,000 hombres débiles para que los rudos se vean rudos. Y se formarán de este modo. Rudo, rudo, débil, rudo, débil, débil, rudo, rudo, débil, débil, rudo, débil. Señor, temo que enloqueció de poder. Claro que si ha intentado enloquecer sin poder, es aburrido, nadie le hace caso. En esto resumo yo todo esto que está pasando con Donald Trump. Tratar de enloquecer sin poder, pues es un hombre, aparentemente el hombre más poderoso de este planeta, y está totalmente loco, fuera de cabal, totalmente loco el señor Donald Trump. Sobre todo con esto que salió atacando a nuestro presidente Gustavo Petro. Pero antes quiero hacerle una invitación a que se suscriba a nuestro canal, le dé like, comparta nuestro contenido y haga su comentario sobre si cree o no cree que Donald Trump no está en sus cabales. Y este señor en realidad está enloqueciendo de poder. Y bueno, salió con esto desde su red social, que se inventó una red social cuando peleó con el antiguo dueño de lo que llamamos Twitter, que ahora es X. Se inventó esta red social y el hombre pues saca, además de que aquí ya está corregido, porque el man comenzó a decir que Petro era el presidente de Colombia. Colombia lo repitió 2 veces, o sea que no fue un error. No sabe ni a quién, ni cómo, ni dónde se refiere este pobre hombre. También le quiero hacer una invitación a que por favor nos apoye con sus donaciones. Ahí está el número de teléfono 305-260-6968, que tiene Nequidad de Plata, también tiene WhatsApp. Por ahí nos puede contactar. Recordemos que estamos en campaña, estamos trabajando y pues nuestro número en el listado al Senado es el número 97. Lo invito a que apoye a este servidor para llegar al Senado de la República. Seré su representación, su voz en el Senado, y con la imparcialidad y la seriedad que me ha caracterizado, iré a defender los derechos de los colombianos. Y bueno, aquí vamos a defender en estos momentos el derecho de nuestro presidente. El señor Donald Trump sale con lo siguiente, y lo traduje para ustedes. El presidente Gustavo Petro de Colombia es un líder del narcotráfico ilegal. O sea, yo no sé qué narcotráfico será legal, pero bueno, que está fomentando fuertemente la producción masiva de droga en grandes y pequeños cultivos por todo el país. Se han convertido en el negocio más grande de Colombia. Señor, el negocio más grande de Colombia no es el narcotráfico, es la agricultura legal. Y eso solamente se ha logrado en el gobierno del presidente Gustavo Petro. Por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los grandes pagos y subsidios provenientes de Estados Unidos, que no son más que una estafa a largo plazo contra América. A partir de hoy, estos pagos o cualquier otra forma de pago o subsidio ya no se harán a Colombia. Seguimos por acá leyendo las locuras de él. El propósito de esta producción de drogas es la venta de enormes cantidades de productos hacia Estados Unidos. Causa muerte, destrucción y caos. Petro, un líder con baja calificación y muy impopular, con una mala actitud hacia Estados Unidos, debería cerrar de inmediato esos campos de muerte, o los Estados Unidos los cerrará por él. Y no será de manera amable. O sea, es una amenaza, pero a mí me da mucha risa, porque es que este man, yo creo que todo esto lo hace cuando se sube al avión presidencial. Yo creo que la altura le está afectando, le afecta enormemente a este hombre. Y bueno, dice: gracias por su atención por este asunto, presidente Donald Trump. Y bueno, el presidente Gustavo Petro, pues lógicamente responde a esto. Pero antes quiero hacer una actualización de lo que está sucediendo. No solamente Donald Trump va a quitar la ayuda al gobierno de Colombia sobre la lucha, la guerra en contra del narcotráfico, como lo ha llamado Estados Unidos, sino que también va a acabar con sus aranceles. Van a llegar nuevos aranceles a Colombia.
Esta es la única forma que tiene Trump de presionar a los países que se consideran en rebeldía en contra de los intereses o de las locuras que este señor quiera llevar adelante. Entonces, Lindsey Graham dice lo siguiente. Graham. Tuve una muy buena discusión hoy con el presidente Trump sobre su compromiso de perseguir a aquellos países que apoyan el narcotráfico contra nuestra gran nación. El presidente Trump es más duro que cualquier otro presidente en nuestra historia, ni en los tobillos le da mucho a otro presidente. Y me informó que va a golpear a Colombia, no solo a sus narcotraficantes, sino también donde más le duele, en el bolsillo. Anunciará importantes aranceles contra Colombia hoy o mañana. Una cosa que he aprendido sobre el presidente Trump y que el mundo está aprendiendo rápidamente es que cuando se trata de proteger a los Estados Unidos de América, él no juega. Qué payasería, Dios mío, este man es totalmente loco. Bueno, entonces sí, él confirma que sí, que van a llegar aranceles a Colombia, que no solamente es el cuento de esto, sino que también van aranceles. Ahí va montado en el avión, por eso es que yo le digo que cuando el Vale se sube al avión, como que la altura le molesta, le hace daño, lo vuelve psicótico. Atención, duro pronunciamiento de Donald Trump sobre el narcotráfico en Colombia y sobre el petro. Fabrican cantidades enormes de cocaína, la envían a todo el mundo y destruyen familias. No, Colombia está fuera de control. Ahora tienen el peor presidente que ha tenido. Es un lunático. Eso dice Donald Trump del presidente Petro. Ahí va elevado en el avión. Ahí va en el avión montado. Listo. Era para confirmar que el Vale cada vez que se sube al avión comete locuras, total, habla locura. Y bueno, el presidente Gustavo Petro, como lo conocemos, no se iba a quedar callado. Respondió ante esto y respondió en múltiples y de diferentes tonos. Y todo eso se los quiero mostrar el día de hoy. ¿Qué dice el presidente Gustavo Petro? Aquí tiene. Señor Trump, jamás Colombia ha sido grosera con Estados Unidos, al contrario, ha querido mucho su cultura. Pero usted es grosero e ignorante con Colombia. Ignorante eres a morir, señor Peluquín. Léase como si lo hizo su encargado de negocios en Colombia, 100 años de soledad, y le aseguro que algo aprenderá de la soledad. Yo no hago business como usted, yo soy socialista. Creo en la ayuda y el bien común y en los bienes comunes de la humanidad. El mayor de todos, la vida, puesta en peligro por su petróleo. Aquí hay cositas, Bueno, sigamos. Si yo no soy negociante, pues en mucho menos narcotraficantes. En mi corazón no hay codicia. Nunca pude entenderme con la codicia. Un mafioso es un ser humano que condensa lo mejor del capitalismo. La codicia, y yo soy lo contrario, un amante de la vida y por tanto un guerrero milenario de la vida. La codicia nos huye porque la vida es más poderosa. Mensaje ahí aguadito, suave del presidente en la mañana del día 19. Pero eso fue calando, el presidente fue calando después de las declaraciones que acabamos de ver del señor Donald Trump. Entonces el presidente dice por acá: he leído a Sonny Tan, que es un man que ya se los muestro. Es este señor, si mal no estoy, es vietnamita y tiene unas cosas muy buenas. Ahora vamos a leer sobre él. Entonces el presidente dice: he leído a Sonny Tan, que en estas redes y sus tesis son compañeras de varias tesis que hemos expuesto al mundo desde Colombia. Ojo con esto, mi gente. Si tiene otra mirada sobre el debate mundial de las drogas en el mundo, al ser Colombia el primer productor mundial de cocaína, sustancia prohibida por normas que no tienen mucho fundamento científico, el país ha vivido huracanes de violencia y dinero fácil. Y la economía ilícita ha logrado socavar todas las instituciones e incluso la cultura misma de la sociedad colombiana, que alcanzó a soñar con la revolución vietnamita.
pero que no se pudo hacer porque apareció el mercado de la cocaína. Guerrillas comunistas se volvieron narcotraficantes y el fascismo tuvo una sangrienta entrada, esta vez cubierto con la cocaína prohibida, porque el dinero que podía impulsar los votos de los humildes sin conciencia ponía hasta presidentes. Narcoestado, literalmente, y no es en este gobierno. Y así se empoderó el genocidio y la codicia, en vez de construir una democracia, y se impulsó a verdaderos genocidas en el poder. El Matarife, por ejemplo, que tanto defiende Estados Unidos. De una manera, diría dialéctica, lo que era insurgencia se convirtió en ejército privado de narco. Algo así estudié en Birmania. Por alguna razón que desconozco, muchos procesos humanos del sureste asiático me parecen a los colombianos. ¿Cómo así? En Indonesia, dice el presidente, trajeron la idea del genocidio político y en pequeño, comparado con lo que sucedió en Indonesia, acabaron asesinando a los militantes de una pequeña izquierda colombiana, la UP. Era un experimento de la CIA que dejó a muchos niños huérfanos porque mataban a sus papás y mamás, sindicalistas o simples trabajadores de bases tiroteados en las calles por miles, solo porque una amalgama de cocaína, dinero fácil, fascismo y masacres genocidas se articularon hasta con el Estado. La mafia se convirtió, como decía Althusser, en un aparato ideológico del Estado, literalmente. Ahí estaban criticando porque el presidente Gustavo Petro firmó el acuerdo de gestor de paz con Mancuso, pero los desgraciados se les olvida que ellos montaron a Mancuso en el salón elíptico a dar un discurso. Y en aparato, dice por acá, ideología, controlando universidades, es la realidad. Y en aparato paramilitar para controlar la sociedad desde la mirada fascista, que no es más que la gobernanza paramilitar de facto. Colombia es un país democrático en apariencia, con una de las constituciones más avanzadas del mundo, pero queda en letra muerta ante la realidad del poder mismo, el poder que mata para extraer la última gota del trabajo de los colombianos. Trabajar, trabajar y trabajar. Trump me permite poner en la agenda mundial de la política antidrogas otra mirada. Es la misma mirada de Sony. La cocaína solo, ojo con esto, porque creo que se vienen noticias fuertes, mi gente. Noticias fuertes sobre lo que va a ser el futuro de las bases militares de Estados Unidos en Colombia. La cocaína solo es una excusa para mantener el presupuesto de una abultada burocracia federal y les permite el control militar de los ejércitos latinoamericanos y otras dependencias. Es una política de control sobre Latinoamérica y sus recursos. Esas son las bases americanas. La política antidroga de los Estados Unidos, llamada la guerra contra las drogas, es una estrategia fracasada, señor Trump, y más en su gobierno, así como también está fracasando la economía de su país. Ha dejado 1 millón de muertos en América Latina y solo es una excusa para controlar a América Latina. Por eso en el Caribe caen misiles como en Gaza sobre las lanchas de personas que sean activas en el narcotráfico o no, tienen el derecho de vivir. Si el estratega de Trump para conseguir barato el petróleo de Venezuela, juntando la mal llamada guerra contra las drogas a la búsqueda real del petróleo, es y será y va a ser en el nombre de Dios un doble fracaso, señor Donald Trump. Fracasa la guerra contra las drogas porque nunca debió ser del dominio de policías y militares, sino de la salud pública. Y fracasa el petróleo porque si seguimos en su senda codiciosa, Trump, vamos a acabar con la vida en nuestro planeta. Entonces, el presidente Gustavo Petro le lanza tremendo zafle a este señor
sable a este señor y le dice, señor, creo que las bases militares suyas no son para lo que se ha hablado y creo que si usted ya no va a tener el compromiso de esa lucha antidroga, no va a ser necesario que sus bases estén aquí controlando nuestro país. Y pues este señor, Sony, al que se refiere el presidente, habla de eso justamente, de cómo ha venido pasando de Colombia, de Cuba, Venezuela y así sucesivamente a cada uno de los países o de los presidentes que no se declaran totalmente abiertos a esto. ¿Por qué Donald Trump está haciendo esto? Profe, no nos ha dicho. Fácil, se lo voy a decir. El señor presidente de Colombia mandó una carta al Congreso de la República al Congreso de los Estados Unidos, diciéndole, señores estadounidenses, acá en el Caribe sus buques están asesinando a civiles sin ninguna razón. Nosotros llevamos una lucha antidroga sin quitarle la vida a nadie. Entonces le pedimos el favor de que reconsideren la estadía de eso ahí. Eso le ha dolido al señor Donald Trump, que Petro prácticamente le esté tumbando el tablero de ajedrez que se ha armado para invadir a Venezuela. Todo nace de ahí. Donald Trump está desesperado porque Petro es una piedra en el zapato. Y ahora, sin ninguna prueba ni sustento, llama al presidente que históricamente ha luchado en contra del narcotraficante. El presidente que hizo los debates más relevantes sobre la asociación de narcoparamilitares y narcoguerrillas con la política en este país. El presidente que ha luchado de frente en contra de este flagelo. Hoy, el muy desgraciado y fuera de contexto de Trump, solamente por el hambre y la ansiedad que tiene del petróleo venezolano y la resistencia que ha encontrado nuestro presidente Gustavo Petro, se atreve a decir tanta maña mentira y tan cosa fuera de lugar. Señor Trump, lo está matando la codicia también. Y aquí pues las cifras es con hechos, de defensa, no con verbos y con mentiras. Aquí están los resultados del trabajo serio de un gobierno en contra de este flagelo. Escuchemos. El cuadro lo hizo el ministro de Defensa, el general retirado Pedro Sánchez. Desde su autoría, con los datos, obviamente oficiales, de hectáreas. La barra gris mide, ojo esto, es clave para saber si la política del gobierno es eficaz o no en relación a la producción de cocaína en Colombia. Esta barra muestra el crecimiento en el periodo 2021 de los cultivos de hoja de coca. 2021 crecieron 43%. 2022, 13%. 2023, 9,8%. 2024, 3%. 2025, 0. China está disminuyendo el crecimiento del cultivo de la hoja de coca es este gobierno y sobre todo el año pasado. Este año ya lo mediremos. ¿Por qué dicen que es un fracaso? Si yo lo que veo es que es un éxito en relación a lo que sucedió, eso sí, una tropelía, 43% en el 2021. Y si tuviera este cuadro para atrás, el año en que más creció en el siglo que llevamos los cultivos de hoja de coca, fue en un año del gobierno de Santos, 111% en un solo año. A nosotros nos desertifican cuando somos el gobierno en donde en el periodo de crecimiento del cultivo de hoja de coca prácticamente no creció. 2024. Yo espero este año esta tendencia a la caída del crecimiento ya se vuelva negativa. Porque si yo quito además los cultivos de hoja de coca que no se dejaron abandonados, si soy capaz
de convocar al campesinado, al movimiento indígena que vive en esa región, que ya mostré, que es el borde de la selva amazónica con la altillanura, para transformar en eso, con pago del Estado, en selva, que empiece a crecer estas cifras que podríamos presentar este año, y el año entrante serían récord en la disminución de cultivos de hoja de coca de Colombia. Ya no en tasas de crecimiento que casi tienden a cero, sino en tasas de decrecimiento, que es mi propósito. Un excelente aplauso al mejor presidente de Colombia. ¡Carajo! Hay que decirlo. Ahí están los resultados. Lo único que Donald Trump está haciendo son sacar excusas porque tiene hambre y tiene sed del petróleo venezolano y quiere llevarse por delante la única muralla que tiene en el mundo, y hay que decirlo, que se le ha parado firme el presidente Gustavo Petro. Mi gente, tenemos que rodear a nuestro presidente entre todos y demostrarle a este desgraciado que es uno de los presidentes más populares de la historia de este país. Y bueno, no se han esperado reacciones nacionales e internacionales como la del señor Evo Morales, que lanza el siguiente mensaje: enviamos toda nuestra solidaridad al hermano presidente Gustavo Petro ante los ataques y amenazas del señor Trump. Gustavo Petro es una de las voces dignas que buscan la paz. Las amenazas contra nuestra hermana Colombia son amenazas contra toda la patria grande, literalmente. Y por acá también el señor Armando Benedetti, me encantó lo que dijo, dice: estamos en la cuarta dimensión. El presidente más poderoso del planeta Tierra, que es del país donde más consumen, le dice al presidente que más ha luchado contra el narcotráfico desde siempre, que es el líder del narcotráfico en la región. Eso es burlarse de las familias que perdieron a sus seres queridos, de los miembros de la fuerza pública que han perdido la vida en la guerra contra las mafias. Todo, pero todo lo que está mal es susceptible de empeorar. Entonces salen unos latinos lavaperros de los Estados Unidos que por joder al presidente Petro piden subir aranceles, desertificación, invasión, mostrando la poca gallardía y madurez para el tema y para manejar el país. Ahí está pintada la derecha uribista de este país. Y bueno, también por acá la doctora Carolina Corcho hace lo propio apoyando a nuestro presidente. Dice: ante las afirmaciones del presidente de los Estados Unidos que señalan al presidente de Colombia, Gustavo Petro, como aliado del narcotráfico, no solo rechazo que sin fundamento alguno haga ese señalamiento, dado que si algo ha hecho, como le consta a todo el pueblo colombiano en su vida política, ha sido su lucha frontal contra el narcotráfico. Eso lo sabemos todos los colombianos, así que todos los colombianos debemos rodear a nuestro presidente. Les dejo una reflexión: en un conflicto y una guerra nadie gana, solamente quien vende las armas. Y quien vende las armas es quien quiere armar el meollo en nuestra región, Estados Unidos. Mi gente, me despido, sino antes pedirle que por favor vean nuestro video promocional sobre nuestra campaña. ¡Chao, chao! Mi gente, usted. Por la gente, con la gente. Este 26 de octubre marca el 97. El profe Dani, senador.